Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 19, los versículos del 8 al 10. Libro de los Hechos, capítulo 19, y vamos a leer los versículos del 8 al 10. Dice la palabra del Señor: Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque tú siempre nos das tu palabra y la cumples en nuestras vidas y a través de ellas. Señor, tu palabra es una espada de doble filo. Que a través de esa palabra tan preciosa estés dándonos esa sanidad espiritual en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Incluso físicamente, Dios, nos levantes como esos testigos para predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Quebrantamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Amén. Estos días, la verdad, constantemente estamos escuchando palabras a través de los noticieros, a través de las redes sociales, a través de las personas con las que nos encontramos, familiares, amigos, conocidos, o gente que estamos encontrando sin conocerla. Todos son opiniones, muchas palabras, mucha información, pero muchas de esas palabras no son reales, son cosas falsas. Pero nos mueven, ¿verdad? Hacen que caigamos en confusión y muchas veces en temor. Pero le damos gracias a Dios porque Él nos da su palabra y la palabra de Dios es la verdad. Por eso hay que escuchar todas las palabras, pero hay que cerrarse solo a una palabra, a la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y que Dios por su gracia siempre cumple. Por eso, a través de la palabra, podemos entender cuál es el tiempo en el que estamos viviendo. Y ciertamente es una época de desastres. Hay desastres a nivel mundial. Desastres en nuestros países. Desastres en las familias. Incluso desastres en nuestras vidas, aunque tenemos el privilegio de ser creyentes. Es una época realmente de desastres. Pero tenemos que ver a lo largo de la historia de la humanidad, y como refleja claramente la palabra de Dios que es verdad, que no es la única ni la primera época de desastres que ha habido. El pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, experimentó 7 épocas de desastres. Y todos esos desastres siempre venían causados por la idolatría. Y detrás de esa idolatría, por supuesto, está Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir. Y él está obrando ahora de la misma manera.
en este tiempo también es una época de idolatría. La gente está separada de Dios. Sin saberlo, su dueño es Satanás. Viven atados al pecado. Y la cultura que Satanás está poniendo realmente es una cultura que está dando mensajes que son totalmente contrarios a la palabra de Dios, que es la verdad. Para dar respuesta a las personas, Satanás, a través de la cultura, obra poderosamente. Hace que la gente, en este tiempo, esté cayendo en gran idolatría. Idolatría sobre todo a las pantallas, ¿verdad? Todo a nuestro alrededor son pantallas de teléfono, de computadora, televisión. Incluso en los ascensores ya, elevadores, tenemos pantallas. Y a través de esas pantallas, la gente, como tiene ansiedad, como se siente sola, incomprendida, no se puede comunicar con nadie, se centra totalmente, cae en adicción, cae en problemas mentales. Por eso, realmente, estamos viviendo esa época de desastres que es por culpa de la idolatría y realmente por culpa de Satanás. Él obra constantemente de la misma manera. Desde el principio hizo que el hombre rompiera el pacto, perdiera la palabra de Dios, y ahí empezaron realmente los desastres y la maldición. Pero le damos gracias a Dios porque Él prometió, nada más el hombre pecar, prometió, dio una promesa de que Cristo era el único camino, que Cristo vendría para abrir el único camino para salir de la maldición y los desastres. Esa es la promesa de Dios. Nos dio la respuesta a través de Jesús el Cristo. Y vemos que Él, para poder explicar eso, para que lo entendiéramos, continuamente levantó todo tipo de eventos. Él, nada más el hombre pecara, en Génesis 3:15, promete por primera vez, da la promesa de que el Cristo vendría. Dice la simiente de la mujer que vendría para aplastar la cabeza de la serpiente. Ahí habla por primera vez, promete que el Cristo vendría. A través de una mujer, el Verbo se hizo carne, se encarnó, utilizó esa mujer para encarnarse. Él es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y Él nació sin pecado original, cumplió todas las características para poder ser el único Salvador. Por eso Él, como Cristo, vendría y vino para deshacer las obras del diablo. Él aplastó la cabeza de la serpiente. La serpiente representa a Satanás, la cabeza, la autoridad que Él nos había robado. Por eso Jesús el Cristo, cuando resucitó, le dijo a los discípulos que todo el poder del cielo y de la tierra me ha sido dado. Eso significa que a través de su obra perfecta, Él tuvo la victoria y restauró el poder del cielo, del mundo espiritual y de la tierra. Él tiene toda la autoridad. Por eso, la promesa de Dios es Jesucristo, y Él movió todo, hizo acontecimientos para poder explicarlo, para que pudiéramos entenderlo. Por eso utilizó la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, luego de José, todo para entender que la única manera era Jesús el Cristo. Pero incluso el pueblo de Dios perdía ese pacto, esa promesa. Por eso cayeron otra vez en una época de desastres, fueron esclavos durante aproximadamente 400 años. Pero eso Dios también lo utilizó para explicarnos que sólo a través de ese sacrificio de sangre, sólo a través de pintar esa sangre en los dinteles y en las puertas, podían esquivar a la muerte, salir de la maldición, ser liberados totalmente de Faraón y de la esclavitud. Otra vez mueve todo, da ese acontecimiento para que entendamos que solo es a través de Cristo la manera de Dios. Pero más adelante vemos que vuelven a perder el pacto, incluso el pueblo de Dios, y empiezan a enfocarse en otras cosas,
son cautivos 70 años en Babilonia. Todo eso también Dios lo utiliza para explicarnos cómo solo a través de Isaías 7:14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Otra vez habla del Cristo. Emmanuel, Dios, que a través de una mujer se encarnó y vino a estar con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús el Cristo. Nos lo vuelve a explicar: solo a través del Cristo, la promesa de Dios, podemos salir de los desastres y la maldición. Pero vemos que otra vez el pueblo de Dios cae en desastre, son colonizados por los romanos. Pero en ese tiempo, Mateo 16:16, Pedro, por la revelación del Padre, puede confesar, contestar correctamente a la respuesta que hizo el Señor Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo a través de Cristo es la manera de liberarnos de toda maldición. Por eso, Cristo vino en el Nuevo Testamento. Él cumplió todo. Él dijo en la cruz: consumado es, ya está todo consumado. Él es el solucionador de todos nuestros problemas. Por eso Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Y ahí evidenció esa victoria sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte. Cristo tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, allí en el aposento, allí en el monte del Olivar, durante 40 días, después de resucitar, juntó a sus discípulos. Y allí les dio el pacto del cumplimiento. Jesús es el Cristo, Hechos 1:1. Él ha consumado todo. Y les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que puedan poner su fe cada día de manera sencilla. Jesucristo ha consumado todo. No importa la situación, la circunstancia. Si pongo mi fe de manera sencilla, si tomo ese pacto de Jesús el Cristo, voy a ver el poder de Dios. Les dio también el pacto de Hechos 1:3, el reino de Dios. Cuando tomo el pacto de Cristo, en ese momento se levantan las obras del reino de Dios. La obra de la oscuridad es quebrantada y el reino de Dios se establece. Ese es otro pacto que Él cumplió para nosotros. Y también les dio el pacto de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él prometió darnos el poder para ser testigos. Por eso, esos discípulos de la iglesia primitiva pudieron, en primer lugar, juntarse en el aposento alto de Marcos. Hechos 1:14, aproximadamente 120 personas, que ya tenían la conclusión, se estaban jugando la misma vida, pero ya tenían la conclusión de Cristo, que su misión era el reino de Dios y que Dios les iba a dar el poder del Espíritu Santo para ser testigos y predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso allí estuvieron esperando en el aposento alto de Marcos, pero no estaban esperando sin hacer nada. En primer lugar, disfrutando, tomando ese pacto de que Dios estaba con ellos, esperando que en el horario de Dios se estableciera el reino de Dios. Y en Hechos 2:1 vemos que el día de Pentecostés se levantó un viento recio y lenguas de fuego vinieron sobre ellos. El Espíritu Santo vino sobre sus vidas, fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí empezó el movimiento del poder y la vida del Cristo, que pudo estar transformando toda la ciudad de Jerusalén. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. No importa la situación que tenemos ahora, son desastres, pero no es la primera vez que hay desastres. La Biblia nos muestra constantemente épocas de desastres. Esta época de desastre también
es para evidenciar a través de nosotros, que somos la iglesia del Dios vivo, que solo a través de Jesucristo las personas pueden salir de la maldición y de los desastres. Esto es lo que Dios está permitiendo para que a través de nosotros se evidencie que solo a través de Jesucristo, la manera de Dios, suficiente, completa, todas las cosas, es la manera de poder salir de los desastres. Por eso, ¿qué tenemos que hacer para que se levante ese evangelismo? A través de la Biblia, a través del libro de los Hechos exactamente, vemos esas 20 estrategias del evangelismo bíblico. En primer lugar, ¿cuál es la primera? El aposento alto. Los hermanos en el aposento alto se concentraron, tomaron el pacto de Cristo, del reino de Dios, de la llenura del Espíritu Santo, oraron, y cuando llegó el horario de Dios, Dios obró a través de ellos. El reino de Dios se estableció. Y eso es lo primero que tenemos que disfrutar. Poder tener nuestro aposento alto personal. Ese tiempo de orar, de tomar la palabra, de orar, de estar recibiendo la fuerza y el poder del Espíritu Santo, de saborear la bendición del Evangelio. Si yo no disfruto eso, ¿qué voy a poder compartir? Si no tengo esa bendición, si no estoy saboreando eso, solo voy a compartir teoría, ¿verdad? Con buena intención, pero solo teoría. Pero la gente quiere ver testigos. Cuando un testigo te está compartiendo es distinto. De verdad, uno entiende, esta persona lo está disfrutando, lo está entendiendo. Hay vida realmente en lo que me está diciendo. No es una teoría simplemente. Entonces, la primera estrategia es el aposento alto. Les bendigo que puedan gozar cada día de ese aposento alto personal. Luego vemos cómo a través de ese movimiento de vida que empezó en el aposento alto de Marcos, en Hechos 11, 25 y 26, ahí se levanta lo que llamamos el trabajo grupal. Vemos que Bernabé va a Tarso y contacta con Pablo, y durante un año van juntos a Antioquía, y durante un año están haciendo ese trabajo grupal para levantar los discípulos. Y si yo también estoy disfrutando de ese aposento alto personal, Dios, de manera natural, me va a dar un encuentro de bendición. Y voy a poder encontrarme con ese discípulo que Dios tiene preparado. Entonces, con ese discípulo le voy a ayudar, como hicieron Bernabé y Pablo con los hermanos de la iglesia de Antioquía. Durante un año estuvieron levantando los discípulos. ¿Qué ocurrió luego? Viene la tercera estrategia. El equipo de Pablo llega a Filipo y allí en un día de reposo salen fuera de la ciudad porque no había sinagoga dentro de Filipo, y donde se juntaban allí a orar, Pablo predica que Jesús es el Cristo. Dice que Dios abre el corazón de Lidia. Dios abre el corazón de Lidia. Y esa mujer puede aceptar a Jesús el Cristo en su corazón, recibe la salvación y ofrece su casa, que vayan a su casa. Entonces la casa se convierte en una casa de misión. Esa es la tercera estrategia. Y si yo también estoy disfrutando de mi aposento alto personal, no solo Dios con las personas que me ayuda a encontrar, podré estar compartiéndose el Evangelio, sino también en mi casa. Esa bendición también llegará, ¿verdad? Esa bendición la traspasaré a mi cónyuge, a mis hijos. Realmente el ambiente de mi casa cambiará grandemente. El reino de Dios se establecerá. Y esa es la tercera estrategia. Vemos la cuarta. Llegan Pablo y su equipo a la región de Corinto, Hechos 18 del 1 al 4. Y allí Dios les hace encontrar con Aquila y Priscila, que trabajaban haciendo tiendas, que era el mismo oficio que tenía Pablo. Y allí, a través de ellos, se levanta la iglesia especializada. Y si yo estoy gozando también del aposento alto de Marcos, realmente esa bendición, esa fuerza, esa vida que voy a estar experimentando al ir a mi trabajo,
pues allí también la voy a poder compartir con las personas que trabajan conmigo de manera natural. No que vaya y que directamente me ponga a predicarles, no. Yo, con esa fuerza, iré a mi trabajo, oraré tranquilamente, con esa fuerza trabajaré para Dios lo mejor posible y veré cómo el reino de Dios se establece en el horario de Dios. Y ahí se empezará esa iglesia especializada. Y vemos que luego Dios guió a Pablo, Hechos 19, del 1 al 41, a Éfeso. Y en esa ciudad vemos cómo Dios levantó una iglesia regional, que es la quinta estrategia, a través de la cual pudo transformar toda la cultura de esa ciudad. Entonces les bendigo en el nombre de Jesucristo. En este tiempo, como hemos dicho, conforme a la palabra, no tenemos que ser movidos por las noticias, la gente. Tenemos que ver en la palabra. Es un tiempo de desastres. ¿Por qué es? Causado por la idolatría. Pero el culpable real es Satanás. Por eso la única manera de parar esos desastres, el por qué Dios permite esto, es para evidenciar que Jesús es el Cristo, que solo a través de Jesucristo se puede salir de todo el desastre. Y Dios quiere utilizarnos como su iglesia que somos para cumplir esta misión. Por eso que podamos estar experimentando esas estrategias que aparecen en el libro de los Hechos del movimiento del evangelismo bíblico. En este día concretamente vamos a estar explicando, compartiendo sobre la iglesia regional. Vemos en Hechos 16, como hemos comentado, allí Lidia, Dios obró y se encontró con Pablo y con Silas. Era el equipo de Pablo que estaba allí. Ellos compartieron la palabra, Dios obró, y como hemos dicho, Lidia pudo aceptar al Señor. Entonces, ¿qué hicieron con Lidia? Empezaron un aposento alto. Si yo estoy disfrutando de esa fuerza, de esa vida, Dios me abrirá puertas en mis encuentros para predicar el Evangelio. En ese momento, como también me voy a preparar bien el mensaje, voy a explicar claramente, conforme a la palabra, que Jesús es el Cristo, es la única solución de todos los problemas. Entonces, si Dios obra, si le da gracia a esa persona, abre su corazón como con Lidia, esa persona podrá recibir al Señor, podrá aceptar a Jesús como el Cristo en su corazón. Y desde ese momento la voy a invitar para que una vez por lo menos a la semana, en un lugar, en un tiempo específico, podamos estar encontrándonos para poder nutrir con la palabra a esa persona, para que pueda tener seguridad, pueda recibir todavía más gracia. Eso es el aposento alto. Entonces Lidia, a través de ese aposento alto con Pablo, empezó a recibir todavía más gracia hasta el punto que ella misma también quería evangelizar. Entonces, ¿qué empezó a hacer Pablo? La segunda estrategia, el trabajo grupal. Le empezó a ayudar para que se levantara como un discípulo. Entonces, después de eso, Lidia abrió su casa. Y ahí que empezó a hacer Pablo, la casa de misión. En la casa de misión, a los discípulos les ayudamos a que puedan disfrutar de los 3 hoy. ¿Qué son los 3 hoy? Cada día tomar la palabra. Todos los días tenemos que aferrarnos a la palabra. Cada día orar con la palabra. Cada día la oración. Y recibiendo esa fuerza cada día desafiando en el evangelismo. Si yo cada día tomo la palabra, oro con la palabra y estoy desafiando para el evangelismo, voy a ver cómo Dios obra grandemente a través de mi vida. Y ahí es lo que hizo Pablo con Lidia en la casa de misión. Entonces, Lidia recibió muchísima gracia. Entonces, ella era empresaria, era vendedora de púrpura. Por eso en su casa, con los proveedores, los trabajadores, con la gente también del mismo gremio, ahí se levantó la iglesia especializada. Y llegó un punto que se desarrolló tanto que llegaron a la quinta estrategia. ¿Cuál es? La iglesia regional. Ahí se levantó esa iglesia regional
que se convirtió en la iglesia de Filipo, una iglesia que Dios utilizó grandemente. Vemos también que Dios obra de la misma manera en Hechos 17. Dios guía a Pablo a Tesalónica. En ese lugar, Pablo se encuentra con Jasón y empieza lo mismo. Al encontrarse con él, le comparte el Evangelio. Jasón, Dios obra, recibe a Jesucristo en su corazón y empieza a hacer aposento alto con esa persona. Es decir, empieza a darle la palabra para nutrirlo. Jasón recibe gracia. También es un discípulo, quiere evangelizar. Por eso empieza a hacer trabajo grupal, ayudar a levantar a ese discípulo. Y luego levanta en su casa esa casa de misión. En ese lugar le ayuda a experimentar la palabra, la oración, el evangelismo. Ahí Jasón todavía recibe más gracia, empieza a compartir. Y como Jasón también tiene un oficio, en su oficio, también allí empieza a compartir la palabra Jasón, hasta el punto que se levanta allí una iglesia especializada. Y se desarrolla hasta el punto que se levanta la iglesia regional en Tesalónica, lo que se convirtió la iglesia de Tesalónica, que es una iglesia modelo, como podemos ver en las epístolas. Vemos también que Dios obra de la misma manera. Son las estrategias que aparecen en la Biblia. Le hemos puesto ese nombre, ¿verdad? Ese nombre concreto no aparece en la Biblia, pero lo importante no es el nombre se pone para poder ayudar a entrenar a los discípulos. Lo importante es el contenido. Es algo totalmente bíblico que Dios utiliza para levantar el movimiento del evangelismo bíblico. Porque el evangelismo no es solo poder predicar a alguien y que reciba al Señor, ¿verdad? Eso es una gran bendición, es una parte importante del evangelismo. Pero el evangelismo es mucho más que eso. Tiene que levantarse un movimiento que continúe totalmente, no solo que esa persona reciba a Jesucristo, sino también luego esa persona la tenemos que nutrir para que pueda crecer, para que pueda madurar, que se pueda establecer en la iglesia, hasta el punto que luego la podamos comisionar, para que esa persona luego pueda hacer el mismo trabajo con los discípulos que Dios le ayuda a encontrarse. Por eso vemos cómo Dios obra claramente de esa manera en el libro de los Hechos. En Hechos 18 obró de la misma manera a través de los discípulos Aquila y Priscila, y llegamos también a Éfeso, Hechos 19. Allí vemos que también Dios obra de la misma manera. Vemos como Pablo llega a Éfeso y se encuentra con 12 personas. Dice que eran discípulos, pero solo conocían el bautismo del arrepentimiento, es decir, que les habían enseñado solo del arrepentimiento, que es lo que predicó Juan el Bautista. Juan el Bautista, Dios lo utilizó para hacer un movimiento de arrepentimiento, para que se volvieran a Dios. Pero a través de ese movimiento no se podía recibir la salvación. Era preparación, porque después venía Cristo y solo a través de Jesucristo nos podemos salvar. Entonces Pablo chequeó, se dio cuenta que ellos todavía no eran salvos y les habló de que Jesús era el Cristo. Entonces los bautizó en el nombre de Jesucristo y dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros por gracia de Dios creemos en Jesucristo, en ese mismo momento el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Nos convertimos en hijos de Dios. Ya el Espíritu Santo nos sella, está en nosotros, ya todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ellos, la verdad, estaban tan contentos, tan agradecidos. Entonces, ¿qué hizo Pablo con ellos? Muy importante, empezó a hacer el aposento alto, es decir, los empezó a nutrir con la palabra para que pudieran recibir gracia y seguridad. Dice que estuvo 3 meses, durante 3 meses, Pablo estuvo predicando allí en la sinagoga, pero de repente hubo un conflicto. Pero cuando estamos dentro del pacto de Dios, cuando estamos en la dirección de la evangelización del mundo, que es el deseo de Dios, los conflictos son la mejor oportunidad. ¿Por qué? Les insultaron, pero ellos fue la oportunidad para apartar a los discípulos, dice, y
poder juntar a los discípulos y empezar ese trabajo grupal con ellos. Y allí en la escuela de Tiranno dice que durante 2 años empezó a hacer con ellos también la casa de misión. Empezó a ayudarles a que tomaran cada día la palabra, la oración y el evangelismo. Y llegó un punto que a través de Tiranno, que también era un profesional, se levantó la iglesia especializada. Y fue desarrollándose hasta el punto que dice que toda Asia escuchó el evangelio y le predicaron a todos los judíos y a todos los griegos. Por eso se levantó esa iglesia regional de Éfeso, que más adelante vemos es la iglesia de Éfeso, tan importante. Por eso vemos cómo de verdad Dios utiliza esas estrategias bíblicas. Y eso hoy en día es lo mismo. Dios tiene las mismas respuestas preparadas para nosotros. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar tomando fuertemente esta palabra que Dios va a cumplir en su vida y a través de ellas. Vemos cómo se levantó grandes milagros, y Dios siempre da los milagros ¿para qué? Para hacer el evangelismo, siempre nos da el poder para ser testigos. Siempre que se levanta el movimiento del evangelismo, Dios obra grandes milagros. ¿Qué ocurrió también? Dice que la gente fue tan transformada, esa iglesia regional cambió tanto la cultura a través del evangelio que la gente que había estado metida en magia, dice que cogió sus libros de manera voluntaria, el Espíritu Santo les redarguyó y dice que los pusieron en la plaza. Una gran cantidad de libros, era algo muy costoso y los quemaron totalmente. Vemos cómo de verdad, a través de la iglesia regional, podemos transformar esa cultura de la oscuridad. Éfeso era una ciudad muy importante de Asia y de todo el mundo. ¿Por qué? Porque había un gran templo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana. Era totalmente un templo con una arquitectura griega tremenda, pero realmente la figura de ese ídolo falso, Diana de los Efesios, era realmente bastante desagradable. También todo lo que hacían allí era totalmente diabólico. Y, por supuesto, alrededor de ese templo, siempre que hay un templo de idolatría, si nos damos cuenta, veremos que siempre hay sitios donde hay mucha oscuridad, ahí hay adivinos, ahí hay lugares de cosas extrañas, gente donde la gente va a tomar o a hacer cosas peores. Siempre los templos alrededor también vemos que hay gente con muchos problemas mentales. ¿Por qué? Porque ahí realmente se está dando culto a Satanás. Ahí Satanás y los demonios obran grandemente. Por eso ese tipo de ciudad era Éfeso. Era una ciudad muy importante que estaba llevando esa idolatría satánica a toda Asia. Era famosa en todo el mundo. Por eso Dios envió allí a Pablo y su equipo. Y Pablo, aferrándose a la palabra, simplemente siguiendo la guía del Espíritu Santo, que es el que nos da la verdadera estrategia, fue obrando de esa manera. Llegó un punto que Dios obró tanto que, por supuesto, Satanás no se iba a estar quieto, ¿verdad? Cuando hay de verdad el evangelismo correcto, Satanás obra grandemente. Y vemos que Demetrio, que era un artífice, uno que construía templos de Diana en miniatura con plata, y le daba mucha ganancia, dice la palabra, pues claro, se dio cuenta que estaba el evangelio impactando tanto que la gente estaba convirtiéndose de tal manera que estaba viendo cómo su negocio menguaba. Ya no vendía tantos templecillos, ¿verdad? Porque la gente, al creer en Jesucristo, dejaba de hacer idolatría. Entonces se dio cuenta de que se estaba acabando el negocio. Por eso, eso es lo que Satanás obró en su vida, para que se levantara realmente una revolución, ¿no? Juntó a los del gremio y empezaron a protestar, se fueron allí a la plaza, trajeron a algunos discípulos, fue algo tremendo. Pero gente importante dice que avisó a Pablo que no fuera. Fíjense, el evangelio había llegado hasta las élites, las gentes en lugares importantes, gobernadores de esa región,
habían recibido el Evangelio a través de Pablo, y realmente el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, cuando predicamos correctamente el Evangelio, se alcanza a todos los niveles sociales. Todos tienen almas que salvar, ¿verdad? Pero ese es el poder del Evangelio. Por eso, al final no ocurrió nada, pero vemos a través de la palabra cómo esa iglesia regional, esa iglesia de Éfeso, pudo ser utilizada para poder transformar toda la cultura idólatra que había en esa ciudad. Dicen que a través de ese movimiento de evangelismo que Dios hizo a través de Pablo, se levantaron las 7 iglesias de Asia Menor, esas iglesias tan importantes. Por eso, que podamos estar entendiendo esas 20 estrategias del evangelismo bíblico. Realmente es algo que Dios nos muestra en la palabra. Si nosotros también, como los hermanos del aposento alto de Marcos, empezamos a tener ese tiempo personal, ese tiempo de tomar la palabra cada día, de orar, de estar pensando el evangelismo, Dios nos va a dar la fuerza, la gracia, vamos a disfrutar totalmente que Dios está con nosotros. De esa manera, Dios nos va a dar encuentros. En esos encuentros vamos a poder compartir esa bendición. Si esa persona recibe a Jesucristo, ya podemos quedar para hacer el movimiento de la palabra con esa persona, el aposento alto de Marcos. Luego, también podremos hacer el trabajo grupal con los que son discípulos. Luego levantar esa casa de misión para reunir los discípulos y ayudarles a aferrarse a los 3 hoy. Luego esos discípulos, recibiendo esa gracia en sus negocios, a través de ellos se levantará la iglesia especializada. Y eso irá creciendo y llegará a un punto que juntando todo eso en esa región, levantaremos la iglesia regional. A través de esa iglesia regional podrá cambiar toda la cultura de la región. Esa región será transformada, como vemos que ocurrió en la región de Éfeso. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar experimentando esta palabra tan preciosa en sus vidas. Entonces, dentro de esas 20 estrategias, hemos explicado esos 5 primeros, los 5 básicos, las bases. Pero también, para poder estar fortaleciendo a esos discípulos, dentro de esas 20 estrategias tenemos 5 entrenamientos. Hay 5 entrenamientos. Los entrenamientos, ¿cómo los hacemos? Pues aproximadamente en un lugar de retiro, allí durante 3 días, reunimos a las personas para hacer el entrenamiento conforme a su nivel. Tenemos 5 niveles de entrenamiento. Y durante 3 días y medio aproximadamente, esas personas reciben constantemente la palabra, y a través de la palabra, la verdad es una bendición, cómo Dios obra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces el primer entrenamiento es para las personas con las que hacemos el aposento alto. Y el primer entrenamiento es para que tengan la conclusión de que Jesús es el Cristo, para que puedan estar disfrutando de las 7 bendiciones, de las 6 autoridades para cambiar el estado del no creyente, para que sean testigos de Cristo. Esa es la dirección del primer entrenamiento. Luego, para las personas que están haciendo trabajo grupal, tenemos el segundo entrenamiento. Y a través de ese entrenamiento, durante 3 días y medio, se les comparte para que a través de los encuentros se puedan abrir esas puertas de bendición en sus vidas, para que ellos puedan encontrar, haciendo el movimiento de la palabra, a los discípulos que Dios tiene preparados. Dios tiene todo preparado, por eso necesitamos entrenarnos. Para las personas que están haciendo el trabajo en la casa de misión, tenemos el tercer entrenamiento. A través del entrenamiento ayudamos para que puedan ver toda la Biblia, los 66 libros, con los ojos del pacto, porque el núcleo, el centro de los 66 libros es el pacto, el Evangelio de Jesús el Cristo. Y también que a través de ese entrenamiento puedan abrir sus ojos y puedan ver el plan y el horario que Dios tiene para el evangelismo. Es una manera de abrir los ojos, que puedan entender que Dios tiene un plan y un horario concreto del evangelismo. Luego, para las personas que están en la iglesia especializada,
tenemos el cuarto entrenamiento, es el entrenamiento especializado. Y es para que en el lugar donde estoy pueda encontrar con los profesionales, con las personas con el talento y la especialidad que Dios les ha dado, para que pueda estar ayudándoles a darles el Evangelio. Y pueda estar recibiendo la respuesta del evangelista, que pueda ser un líder de esa iglesia especializada. Luego, para la iglesia regional, también para reforzar a esos obreros, tenemos el quinto entrenamiento del evangelismo. Y a través de ese entrenamiento, la dirección es que me pueda levantar como un discípulo, que tenga victoria en la vida del evangelista y que a través de mí se levanten discípulos de solo el evangelio. Por eso es muy importante, recibiendo la guía de Dios, que podamos primero estar recibiendo esos entrenamientos y luego ayudando a las personas que Dios nos encontramos y que estamos discipulando en su horario, que puedan recibir ese entrenamiento. Eso de verdad es un punto de cambio para sus vidas. Aparte de esos 5 entrenamientos, tenemos que levantar también 5 sistemas. ¿Cuáles son los 5 sistemas? En primer lugar es la escuela de evangelismo. En este tiempo, justamente estamos haciendo eso. Esto es un sistema. Todos los días a 1 hora estamos compartiendo esta escuela de evangelismo. ¿Para qué? Para que nosotros como creyentes abramos los ojos y veamos esos campos de oro que hay en nuestro lugar. Esos campos abandonados donde la oscuridad está obrando. Esos campos de desastre que hay a nuestro alrededor y que solo a través del Evangelio se pueden salvar. Por eso esta escuela de evangelismo es para que abramos los ojos al evangelismo, que es el deseo de Dios. Pero también, aparte de ese sistema, se puede levantar también en la iglesia o estos días a través de las redes sociales el Instituto de Evangelismo. Y a través de ese instituto lo que se hace es ayudar a que las personas puedan abrir sus ojos espirituales para ver realmente el campo, el lugar donde Dios nos ha puesto, y para darse cuenta que el evangelismo es la mejor bendición para toda nuestra vida. El tercer sistema es el Instituto de Misioneros, y a través de ese instituto la dirección es que podamos encontrar la razón por la que Dios nos permite vivir, que tengamos las lágrimas de Dios por el campo, por las almas que se están sufriendo, y podamos levantarnos como esos discípulos que puedan llevar las misiones hasta lo último de la tierra. Luego, el cuarto sistema que tenemos es el Seminario Teológico de los Remanentes. A través de ese seminario se levantan los pastores, no solo pastores, líderes espirituales del evangelismo mundial, que tienen la naturaleza, la raíz, lo grabado del evangelio y el evangelismo en su vida diaria. Luego, el quinto sistema que tenemos es la Universidad de Remanentes, que está en Los Ángeles, California. Allí vamos a estar estableciendo una teología bíblica de evangelismo para transmitir continuamente esos materiales y las tesis a través de las cuales no son tesis de teoría, sino de respuestas que estamos experimentando como testigos, para que se esté cumpliendo la evangelización mundial, que se quede como algo conmemorativa para las siguientes generaciones. Muy bien, aparte de esos 15 sistemas que tenemos hasta ahora, 15 estrategias, ¿para qué es todo esto? ¿Para qué son los 5 básicos? ¿Para qué son los 5 entrenamientos? ¿Para qué son los 5 sistemas? Es para salvar el futuro. Por eso la dirección son 5 futuros. Tenemos que llegar incluso a las élites, como hemos hablado con Pablo. Las élites, la gente con éxito humano, si no tiene el Evangelio, totalmente va abocada al fracaso. Por eso tenemos que llegar también a las élites, no solo a las élites, pero también a las élites. El segundo futuro es el ministerio cultural. Este mundo está atrapado por la cultura de la oscuridad. Uno escucha la música, ve las películas, uno ve las series. Realmente todos los mensajes
son totalmente contrarios a la palabra, ideologías totalmente contrarias a la palabra de Dios. ¿Cómo cambiar eso? A través de la cultura. Por eso también tenemos que levantar ese movimiento del evangelismo hacia la cultura, levantar gente, actores, periodistas, gente del mundo de la cultura, para que se pueda transformar esa cultura en una cultura del evangelio. El tercer futuro, tercera dirección, también las misiones empresariales. Tenemos que llegar también a los empresarios. ¿Para qué? Para que se levante la economía de la luz que Dios tiene preparada para las misiones, para el evangelismo y sobre todo para que sean esos empresarios plataforma para los niños, para los jóvenes. De hecho, también en nuestra organización, pues hay muchos empresarios. Tenemos la organización de OMC, donde los empresarios están apoyando a los jóvenes, a los niños, con becas para que puedan estudiar y se puedan estar preparando como verdaderos evangelistas. Luego la cuarta dirección o cuarto futuro, tenemos que tener ese ministerio de sanidad. A través del movimiento del evangelismo, tenemos que estar dando verdadera sanidad a las personas, espiritual, de la mente, del corazón, pero también física. Realmente a través de la sanidad, vemos en el Nuevo Testamento cómo el Señor, a través de la sanidad, Dios abrió grandes puertas para el evangelismo. De la misma manera, a través de dar respuesta con el Evangelio, dar verdadera sanidad a las personas, Dios va a abrir grandes puertas para el evangelismo y las misiones. Y el quinto futuro y más importante, lo más importante, el deseo de Dios es levantar a los niños, a los jóvenes, a las siguientes generaciones, a los remanentes más jóvenes. Realmente ese es el deseo de Dios. Como padres, ¿cuál es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos? Mucha gente piensa que el dinero, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a ir con lo que hemos traído, es decir, con nada. El dinero no nos lo vamos a llevar a ningún sitio. Si una persona no está disfrutando con Dios y tiene dinero, ¿en qué lo va a gastar? Va a ser todavía peor que si no tiene, ¿verdad? Por eso tenemos que dar a nuestros hijos una herencia eterna. La mejor respuesta, el mejor conocimiento, como dijo Pablo, ¿cuál es? Que Jesús es el Cristo. Pero no tenemos que darles una teoría, no una religión. Primero tenemos que ser testigos, para que no solo nos vean hablar y luego vivir otras cosas, sino que realmente, tanto en nuestras palabras como en nuestra vida, sean uno. Seamos verdaderos testigos del poder del Evangelio, de la gracia de Dios. De esa manera vamos a dejar esa herencia eterna para nuestras siguientes generaciones. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Ustedes son obreros muy importantes. Dios les ha llamado, que no sean engañados. No sean engañados por el campo, por su situación. No sean engañados por sus circunstancias. No sean engañados incluso por ustedes mismos. Dios les ha escogido, tiene un plan con sus vidas. Y Él quiere que se alineen a su plan absoluto, que es la evangelización del mundo. Puede que a lo mejor no lo entienda muy bien, que empiece a escudriñar las Escrituras, que empiece a mirar el libro de los Hechos. El libro de los Hechos deja como conclusión que el deseo de Dios es el evangelismo, que el deseo de Dios es el movimiento de la evangelización, es algo que Dios hace a través de las personas que se alinean al deseo de Dios. No importa la circunstancia, la situación que tenga. Uy, es que no estoy en mi país. Uy, es que soy débil. Es que soy joven. Es que soy muy mayor. Dios utilizó a todo tipo de personas como un modelo para que veamos que todo eso son malentendimientos. La obra la hace Dios. Que podamos tener ese corazón como David, un corazón conforme al deseo de Dios. Que nos alineemos al plan de Dios, que es la evangelización del mundo. Somos engañados por cosas pequeñas, nos preocupamos por cosas que no tienen trascendencia. Pensamos que se cae el mundo, pero eso no es lo importante.
Lo importante es lo que estamos haciendo delante de Dios. Lo importante es que nos hagamos tesoros en el cielo. Y para los evangelistas hay una corona preparada en el cielo, porque ese es el deseo de Dios. Si estamos simplemente aferrándonos al pacto cada día, tomando la palabra, orando y desafiando el evangelismo cada día, Dios va a transformar nuestra vida, nos va a llenar del Espíritu Santo y Dios va a obrar a través de nosotros. Vamos a poder subir a esa cumbre espiritual. Vamos a tener la llenura del Espíritu Santo y Dios nos va a utilizar grandemente. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar fuertemente esta palabra que Dios va a cumplir en su vida y a través de ella. En esta semana también me permito darles una misión. Mucha gente, todos sabemos de la oración, hemos escuchado prédicas de la oración, incluso hablamos de la oración de maravilla. Y oramos bastante, ¿verdad? Pero lo más importante es tener nuestro sistema de oración. Ahí es cuando vamos a disfrutar verdaderamente la oración. Que pongamos un tiempo, 3 tiempos marcados al día para orar como hacía David, por la mañana antes de dormir, durante todo el día, 24 horas, que podamos estar teniendo ese sistema. Todos tenemos un sistema para alimentarnos físicamente. Comemos por lo menos 3 veces al día. Hay gente que por desgracia menos, ¿verdad? Pero espiritualmente podemos hacer las veces que queramos. Por eso que pongamos un sistema concreto para poder orar disfrutando de que Dios está con nosotros. Para poder tomar la palabra, orar y poder recibir esa llenura del Espíritu Santo. Que en esta semana podamos poner ese sistema y cuando recibamos esa gracia, esa bendición, que estemos desafiando para el evangelismo. Hay mucha gente sufriendo ahora. Que pueda recibir la fuerza espiritual y empiece a enviar mensajes del evangelio. Haga una llamada, vaya a visitar. Hoy en día es más difícil, pero a través de las redes sociales puede llegar, no solo en su vecindad, sino a cualquier país, ¿verdad? Que esté desafiando y va a poder experimentar el poder de Dios en su vida. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar aferrándose fuertemente a la palabra. También pedirles que ahora al concluir puedan hacer su fórum en los comentarios para que sea de bendición para los hermanos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Dios. Gracias porque a través de Jesús el Cristo, tú has solucionado todo para nosotros. Gracias porque por tu gracia nos has elegido, Señor, nos has llamado con llamamiento santo, nos has salvado a través de Jesucristo y estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, obra en nuestros corazones. Ya no queremos vivir para nosotros, sino queremos vivir para ti. Que toda nuestra vida, lo que tenemos, que sea para cumplir tu deseo, que es la evangelización. Que a través de nosotros, Señor, todas las personas que están sufriendo puedan conocer que Jesús es el Cristo. En medio de estos desastres, estés utilizándonos para sacar a las personas del desastre y la maldición. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.